Documentales Universales Sin Límites presenta la increíble historia del hombre más longevo de todos los tiempos. Algunos portales de internet lo presentan como el hombre más viejo del mundo, tras fallecer en 1933, nada menos que a la edad de 256 años. Otros lo anuncian de forma llamativa, como si detrás de su figura pudiera haber una fórmula mágica. Rompe el silencio antes de su muerte y revela su secreto. En principio, la historia de un hombre al que se le atribuye una vida de más de 2 siglos tiene todos los ingredientes de una película de ciencia ficción. Se han escrito miles de páginas alrededor de su legendaria figura, y hoy se continúan escribiendo. Este hombre se llama Li Qingyuan. Pero, ¿existió realmente el sorprendente Li Qingyuan? ¡Qué historia tan increíble!, ¿verdad? Es por eso que en Documentales Universales Sin Límites definitivamente te la contaremos hoy. Dale me gusta a este video si quieres saber el secreto de cómo este hombre logró vivir por tantos años. Pero antes de que conozcas esta increíble historia, tómate un segundo para suscribirte a tu canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuestro contenido. Más o menos hay consenso en torno al lugar del nacimiento de Li Qingyuan. Como se lo menciona en algunos documentos, este nació en la provincia china de Sichuan. Maestro taoísta, herbolario y practicante del Qigong, técnica de desarrollo personal para mejorar la salud, combina movimientos suaves del cuerpo con relajación y respiración. Algunas fuentes refieren que también practicó y enseñó artes marciales. Se dice que él mismo afirmó haber nacido en 1736, pero Wu Chunqian, profesor de la Universidad de Chengdu, aseguró que el año exacto es 1677, ya que en los registros imperiales del gobierno de China encontraron 2 felicitaciones del emperador a Li Qingyuan, la primera en 1827 por sus 150 cumpleaños y una posterior a los 200 años. Esa sería una prueba irrefutable de la edad del supuesto hombre más longevo que jamás haya existido sobre la Tierra. Pero antes ocurrió algo que se toma como evidencia fundamental para este caso. El 6 de mayo de 1933, en la página 13 de The New York Times, aparecía un obituario que daba cuenta del fallecimiento de un hombre después de haber vivido un total de 256 años. Hay que ir más atrás todavía. Un antecedente a esa publicación aparece como testimonio de la existencia de este enigmático hombre. En 1928, un corresponsal de New York Times escribió que ancianos del viejo barrio de Li Qingyuan afirmaron que sus abuelos lo conocieron cuando eran niños y este ya era un adulto. Otra de las particularidades que más ha llamado la atención de quienes se encontraron en la vida del longevo chino es que había tenido 24 esposas. A 23 de ellas las había enterrado él, como es lógico esperar, después de haber visto pasar 256 calendarios. Cuentan que antes de su propia muerte atravesaba por su 24º matrimonio, esa vez con una mujer de 60 años. Según otras fuentes, en 1928 se le acreditaban 180 descendientes vivos, que comprenden 11 generaciones, solo en 14 matrimonios. Además de las 2 referencias concretas de The New York Times, otro medio importante en la revista Time publicó el 15 de mayo de 1933 un artículo titulado Tortuga, Paloma y Perro, en el que se informaba sobre la increíble vida del maestro Li Qingyuan y se citaba su secreto para la longevidad. Se trata de un verdadero proverbio de vida que aplicaba rigurosamente. Mantén un corazón tranquilo, siéntete como una tortuga, camina rápido como una paloma y duerme como un perro. Entre las curiosidades de este personaje se cuenta que vendió durante más de 100 años hierbas que él mismo recogía, que a los 10 años de edad estaba alfabetizado. También algunos testigos afirmaron que la vista de Li Qingyuan era perfecta, además que tenía las uñas de la mano derecha muy largas, al punto que llegaban a medir más de 15 centímetros, que era técnico de tácticas militares, practicante del Tao y de otras disciplinas de meditación y artes marciales.
que viajó mucho y que luego pasó un largo tiempo viviendo en el Tíbet, buscando su razón de ser y una vida más espiritual, recolectando plantas medicinales de todo el mundo. Da Liu, discípulo de Lin Qingyuan, cuenta que su maestro se iba a dormir temprano y se levantaba temprano. No bebía alcohol ni fumaba, comía a horas regulares y tenía una dieta vegetariana basada principalmente en infusiones. También dijo que la longevidad del maestro se debió a que se alimentaba sanamente con alimentos muy específicos y realizaba estos ejercicios todos los días con regularidad, correctamente y con sinceridad. Todo esto y más se ha dicho y escrito sobre Lin Qingyuan, pero además se ha dicho que su dieta se basaba principalmente en el arroz y en el vino de este cereal, o que consumía ginseng y una planta llamada centella asiática. De esto último se han valido científicos de la época para burlarse, pero uno de ellos, el bioquímico francés Jules Lepine, encontró un poderoso alcaloide de efectos rejuvenecedores en las semillas de esta curiosa planta, lo que incrementó la leyenda. De ser cierta la increíble historia de Lin Qingyuan, este longevo maestro chino tendría el honor de ser el hombre más viejo del mundo, pues superó con creces a la persona más anciana que se conocía hasta la fecha, la francesa Jean-Louise Calment, la cual vivió 122 años y 164 días. Si te gustó este video, apoya el canal presionando el botón de suscribirse. Presiona la campana para que no te pierdas las próximas publicaciones. Comparte este video con amigos y familiares. Gracias por su atención. Soy Fabiola Rodríguez. Te espero en el siguiente video.